Vamos en esta mañana a la palabra de Dios y continuamos con la serie bendiciones o maldiciones. Y en esta mañana vamos a ver dos áreas de las bendiciones o de las maldiciones. La primera es las maldiciones autoimpuestas. Vamos a ver de qué forma tú mismo te puedes autoimponer una maldición. Y en segundo lugar, en esta mañana vamos a ver de qué forma los brujos, los hechiceros, los magos, los adivinos pueden lanzar conjuros o hechicerías o brujerías. Vamos a ver cómo operan basados en la Biblia y vamos a ver de qué forma puede una brujería o una hechicería por medio de estos siervos de Satanás operar en una persona y cómo puedes reconocer cuando tú has sido objeto de un trabajo, como le llaman ellos, le llaman trabajo, de una hechicería y una brujería, y en esta mañana nadie va a salir sin que haya roto este hechizo o esta brujería, con la seguridad de que la sangre de Cristo en esta mañana cancelará y anulará cualquier cosa que te hayan lanzado contra tu familia, contra tu matrimonio y contra tus propios hijos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 27. Mateo 27. Y antes de comenzar a leer estos versículos relacionados con maldiciones autoimpuestas, quiero recordarles nada más la importancia que le da la Biblia a las palabras que hablamos. La Biblia le da una importancia tan grande a las palabras que hablamos, que comienza la Biblia diciendo, en el principio Dios dijo. Fíjense nada más el poder de las palabras. Dios dijo, Dios habló, y aquellas cosas que eran la nada, la no existencia, eso que no existía, de repente algo de la nada comenzó a materializarse y apareció un sol, una luna, los planetas, y todo fue formado y creado por la palabra de Dios. Todos nosotros que somos cristianos hemos sido convertidos por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos por la simiente incorruptible, por la palabra que vive y permanece. Entonces, cuando entramos nosotros a la vida cristiana, el Espíritu Santo nos comienza a dar conciencia o a concientizar de qué forma las palabras pueden comenzar a mover las circunstancias que nos rodean, y podemos con una misma boca podemos bendecir o podemos maldecir. Y es tan importante que Primera de Pedro 3:10 dice el apóstol: si a alguien quiere ver días buenos, si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres que Dios te bendiga, si quieres que prospere tu negocio, si quieres que prospere tu familia, si quieres que prospere tus relaciones con tus amigos, refrena tu lengua del mal. Fíjense qué importancia le da la Biblia a las palabras. Las personas que constantemente se están quejando, murmurando, ya no digamos maldiciendo, son personas que de por sí les van mal en la vida, amargadas, con úlceras, con problemas cardiovasculares, con problemas del corazón, fume y fume, un estado psicótico de nerviosismo, etcétera, etcétera, y nunca han podido descubrir que se debe a las palabras, a los chismes, a las quejas, a las murmuraciones, que lo único que hacen es acarrear maldiciones a tu vida. El rey Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, dice en los proverbios: el poder de la vida y de la muerte se encuentra en la lengua. En Mateo 27, versículos del 20 al 26, encontramos una maldición autoimpuesta del pueblo judío. Mateo 27, del 20 al 26. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba,
sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjense la barbaridad que dijeron. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La nación de Israel se autoimpuso una maldición. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aquí vemos nosotros que esta maldición autoimpuesta se consumó en la siguiente generación, cuando en el año 70, después de la muerte de Jesucristo, o sea, 70 años después de que los judíos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, llegó a Jerusalén el general romano Tito, enviado por el emperador romano, y arrasó con toda Jerusalén, la destruyó y no dejó piedra sobre piedra. Desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, Jerusalén no había podido volver a estar ni gobernando ni en posesión de su tierra. Vemos nosotros que esta maldición ha continuado por cerca de más de 19 siglos. Hay una maldición en la raza judía. Los judíos que se convierten rompen esta maldición, porque desde el te bendijeren serán bendecidos, los que te maldijeren serán maldecidos. Vemos nosotros también en el libro de Malaquías, que está antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, que existe otra maldición también relacionada con el pueblo de Dios, ya no con los incrédulos, sino contra esa grande multitud que asisten a las iglesias, con esa cantidad de gente religiosa, con esa cantidad de cristianos que no cambian, y no cambian, y no cambian, y tienen 2 años, y 3 años en la iglesia, y 4 años en la iglesia, y la Biblia dice que estés consciente que puedes tú recibir la maldición o autoimponerte esa maldición por la forma como vives delante de Dios. Dice Malaquías 2, versículo 2, si no oyereis y si no decidís de corazón, vuelvo a repetir, si no te decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. La Biblia nos muestra claramente que esa inconstancia de muchas personas, esas personas que el apóstol Santiago les llama doble ánimo, que primero piensan una cosa y después otra cosa. Hoy voy al estudio bíblico y ya dejan de ir 2 semanas. Ahora sí me voy a consagrar y después no. Y ya no voy a comprar revistas pornográficas y las siguen comprando. Y mi esposa le va a dar estudios bíblicos y después ya no se la dan. Esa gente que siempre está llevada por acá y por allá y que nunca deciden, como dice 2 de Pedro 1:10, hacer firme la vocación y elección, están atrayendo sobre sus vidas una maldición. ¿Cuál es la maldición? Que viene cuando una persona no se decide consagrarse a Dios. Cuando un cristiano no entiende que hemos sido llamados a ser santos en toda la manera de vivir. Cuando no podemos estar con que en el mundo y con la copa el sábado en la noche y con la Biblia el domingo en la mañana y en la noche el viernes en la disco y el domingo alabando a Dios. Cuando no entendemos que no podemos servir a 2 amos, cuando tenemos que entender que Dios nos demanda consagración y entrega total, hasta que no hagamos esta consagración, no podemos recibir todas las bendiciones que se encuentran en la palabra para nosotros. Y es por eso que muchos cristianos dicen, oye hermano, pero si yo soy cristiano, yo no puedo estar bajo maldición. No, lee la Biblia. ¿Tú crees que puedes vivir como a ti te da la gana y ser bendecido por Dios? Estás muy equivocado. ¿Tú crees que puedes pecar y continuar en el pecado y haciendo esto y el otro y estar bajo la bendición? La Biblia dice que esas bendiciones que Dios te da las puede convertir en maldiciones. Ahora vemos nosotros
que es importante, vayamos al libro de los Números, al Antiguo Testamento, capítulo 22, el libro de los Números. Y quiero que pongan mucha atención con este estudio que vamos a llevar a cabo en este momento, porque ustedes no se imaginan, en el libro de los Números, capítulo 22, 23 y 24, donde se encuentra registrada la historia de Balac, el rey de Moab, y Balaam, el falso profeta de Dios, cuánto conocimiento existe escondido respecto a las brujerías, respecto a cómo operan las maldiciones y de qué forma pueden las maldiciones alcanzar precisamente a aquellas personas que se creen que están firmes, que se creen que son invulnerables, que se creen que Satanás nomás viene y les hace rasguñitos por afuera, y que creen que el diablo no se va a meter con ellas, cuando no se dan cuenta que el blanco principal de los poderes del maligno somos los cristianos. En el libro de los Números, capítulo 22, 23 y 24, encontramos una historia tremenda, reveladora de las profundidades de la brujería. Encontramos a un rey que se llama Balac, rey de Moab. Los moabitas, si ustedes leen Génesis 19, descienden de las hijas ilícitas o de las relaciones sexuales ilícitas entre Lot y sus dos hijas. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra y se escondieron en las cuevas, y sus hijas lo emborracharon, relaciones sexuales. Ahí hubo promiscuidad en esta familia y nacieron dos hijos. Uno de ellos fue Moab. Y los moabitas, desde el capítulo 19 del Génesis, a través de toda la historia, toda esta descendencia de los moabitas fue una raza maldita. Y siempre fueron enemigos de Israel, y siempre los moabitas trataron de que los judíos cayeran en pecado a través de la fornicación y de la brujería que ellos les lanzaban a los judíos. Cuando el rey Moab se dio cuenta que los judíos estaban avanzando en la tierra de la Palestina de una forma aplastante y que no podían hacer nada, agarró a un grupo de personas, el rey Balac, que era el rey de Moab, descendiente de los hijos de Lot, y le dijo a los capitanes: vayan con el profeta Balaam y díganle que por favor maldiga, que lance él una maldición contra Israel, para que los podamos derrotar. Fíjense ustedes la estrategia: conseguir a un profeta de Dios para que él maldijera a Israel, y de esa forma el rey Balac poderles maldecir. El rey Balac era un rey brujo, lo vamos a ver ahorita. Era un hombre que estaba relacionado con el encantamiento, con la hechicería, con la brujería. Y cuando el rey Balac le envió la comisión al profeta Balaam para que pudiera Balaam comenzar a maldecir al pueblo, el rey Balac le envió regalos al profeta Balaam. Y el profeta Balaam, los que han leído detenidamente el texto, van a observar que el profeta Balaam los aceptó. Y ahí venían amuletos, venían fetiches, venían cosas de la buena suerte, venían cosas de brujería, para que él, el profeta Balaam, al recibir estos objetos, comenzara a debilitarse interior y espiritualmente. Fíjense qué inteligente Satanás. El rey Balac sabía que al recibir el profeta Balaam iba a comenzar a debilitar su vida espiritual, y en ese debilitamiento él iba finalmente a acceder a maldecir a Israel, y entonces podría derrotarlos. Dice el capítulo 22 de los Números, versículos del 1 al 7, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí.
Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. Fueron pues este grupo con regalos o recompensas relacionadas con la brujería. La palabra adivinación, apúntenla aquí. La palabra adivinación en el original hebreo es la palabra kesem, con Q. Q, E de Enrique, C de Carlos, E de Enrique, M de Manuel. Kesem, Q-E-C-E-M, y significa adivinar o pronosticar o hacer presagios. Vuelvo a repetir, significa adivinar o comunicar o hacer presagios a través del encantamiento, de la hechicería o de la brujería. Siempre que se usa kesem en la Biblia, se relaciona con la brujería y con la adivinación. Vemos pues de qué forma estos mensajeros del rey Balac, el cual era hechicero, le manda al profeta estos regalos, y dice el versículo 7, que llegaron con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposen aquí esta noche, y yo les daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Vemos nosotros que desde el principio Balaam debería haber conocido Génesis 12, 1 al 3. Balaam, como profeta de Dios, sabía que ni siquiera tenía por qué decir voy a consultar a Dios. Es como la muchacha que dice: bueno, mire, señor Dulcin, me voy a casar con una persona que no es cristiana. Le voy a preguntar a Dios a ver si puede. O sea, es hacerte tonta. Ese muchacho que me dice: le voy a pedir permiso a Dios para ver si puedo ir a la discoteca. Hermanos, hay cosas de la voluntad de Dios que nosotros ya conocemos, que no necesitamos ni preguntárselas al pastor, ni siquiera en la Biblia. Sabemos que no es la voluntad de Dios unirnos en yugo desigual con los incrédulos, sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hay cosas que no necesitamos andar pidiendo opinión, porque sabemos que es la voluntad de Dios. Y cuando un cristiano comienza a decir, pues le voy a preguntar a Dios, o voy a ayunar a ver que Dios me contesta, te estás haciendo tonto. Y cuando una persona se hace tonta delante de Dios, cae un juicio de Dios como cayó sobre Balaam. En otras palabras, Dios te dice: no creas que te voy a contestar ahora por haberte hecho la tontita, por creerte pasarte de listo conmigo, te voy a entregar a un juicio. Y esto fue lo que le sucedió a Balaam. Balaam continuó preguntándole a Dios, y la primera vez le dijo Dios: oye, pero ¿quiénes son estas personas que están aquí contigo? Por favor, Balaam. Pues fíjate que me preguntaron que si puedo maldecir. Fíjese, que si puedo maldecir a tu pueblo. Él sabía que no era la voluntad de Dios. Pero es que nosotros encontramos en el versículo 16, que cuando Balaam la primera vez le dice a los mensajeros: dice Jehová que no, viene el segundo intento o la presión del rey hechicero. Y en el versículo 16 le dice: cuando vinieron a Balaam, o los cuales vinieron a Balaam, le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. ¿Les suenan a ustedes estas palabras familiares? Mira, todos los reinos del mundo, y a ti te los daré, si te inclinas y me honras. Mira, muchacha, te voy a hacer Miss México, pero no vayas a la iglesia ya, no vayas a los estudios bíblicos, y te voy a llevar a Miami, te voy a llevar a Las Vegas, te voy a hacer el mejor guitarrista del mundo, te voy a hacer que te vayas en gira con fulano de tal, te voy a hacer que tu negocio prospere, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y quiero decirles que realmente el diablo cumple lo que dice. Pero el paquete del diablo, que se llama BTP, viaje todo pagado, es un paquete que no dura más que la luna de miel. Cobra carísimo, y el diablo sigue usando la misma estrategia. Vino la presión contra Balaam, y cuando Balaam comenzó a oír que, con que hay de por medio oro y plata y piedras preciosas, si yo maldigo a Israel, comenzó más a debilitarse el profeta.
Entonces les dijo a los mensajeros, está bien, voy a ir con ustedes, vayamos a visitar al rey Balac. Entonces al otro día, el profeta Balaam agarró su asna, la enalbardó y se llevó a 2 criados y se fue con esta caravana de personas. Y en ese momento se aparece un ángel de Jehová, invisible desde luego, pero al cual solamente el animal que iba montando Balaam pudo ver. Y cuando la burra o el asna vio al ángel de Jehová con una espada en la mano al frente, el asna comenzó a irse a los lados y se fue por otro camino. Vean ustedes, el animal vio al ángel, Balaam no lo vio. Vamos para allá. Después de que el ángel se le aparece al asna, comienza el profeta a golpear a la asna. Y le comienza a golpear y saca una vara y le comienza a golpear y le dice, burra esa terca, asna, ¿por qué no te paras? Etcétera, etcétera. Y de repente Dios en su soberanía le permite, dice el versículo 27, viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová, versículo 28, abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. En el momento que Dios hace que el asna hable y que le diga a Balaam, ¿qué te he hecho para que me hayas golpeado? Era una voz profética en la cual Balaam debió haber reconocido la voz de Dios. Dios le decía a Balaam, Balaam, lo que le estás haciendo a tu burra, yo te lo debería hacer a ti, y no te lo he hecho, pero tú sí lo haces al animal. Balaam, ¿qué te he hecho para que me abandones y me dejes a mí, la única fuente de la vida eterna? ¿Qué te he hecho para que te vendas al mundo? No vi a mi Hijo Jesucristo, no he muerto por ti, amigo, te dice Dios en esta mañana. Entonces, ¿por qué el mundo puede tener el poder más grande de atraerte? Es increíble que muchas veces Dios use a los animales o a los incrédulos, como en el libro de Jonás, a los marineros paganos, para reconocer su voluntad, que lo reconozcan los hijos de Dios. ¿Cuántas veces Dios va a usar los medios más incomprensibles para mostrarnos su voluntad? Y la burra le dice, ¿por qué me has pegado 3 veces? Y le dice Balaam, ¿sabes una cosa? Que si pudiera te mataría. Y era exactamente lo que Dios podía haber hecho con Balaam. Sin embargo, Dios no acicató a Balaam, Dios no golpeó a Balaam, Dios no disciplinó a Balaam, Dios dejó que Balaam siguiera su camino de pecado para tener misericordia de él. Hermanos en Jesucristo, Balaam no pudo convencer a Dios, Dios se enojó y lo entregó al pecado, pero antes de que Balac pudiera tratar con Balaam, Dios le mandó 3 recados al rey Balac, y fueron 3 parábolas. Una de las parábolas, Dios le muestra en el capítulo 23 de Números, y todo esto lo está haciendo Balaam en contra de su voluntad, iluminado por el Espíritu Santo. Capítulo 23, versículo 7, y tomó él su parábola y dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué desecrar al que Jehová no ha execrado? Entonces aquí, cuando acaba su profecía, le dice Balac a Balaam, oye, pero si yo te estoy contratando, y mira todo lo que te voy a dar, ¿por qué me sigues bendiciendo a Israel? Entonces Balaam le dice, bueno, porque no puedo maldecir a mi pueblo, no puedo. Vemos aquí de qué forma, hermanos, y escuchen muy bien, vemos de qué forma Dios consideraba las maldiciones habladas por la boca como algo que podrían traer destrucción y calamidad repentinas. ¿Ustedes creen que si Dios no hubiera tomado en serio que alguien maldijera a su pueblo, hubiera dicho, maldícenlo, al cambio que no le va a pasar nada, yo los protejo? No, Dios está ligado a su pacto. Dios está ligado a su pacto, y Dios ha dicho que el que maldiga, cae la maldición. Escúcheme, cae la maldición. Y el que bendiga es bendecido. Era esa la razón por la cual Cristo dijo, los incrédulos no pueden bendecir a nadie, solamente pueden maldecir. Y ustedes, mi pueblo, no pueden maldecir a nadie, solamente pueden bendecir. Y cuando los incrédulos nos maldigan a nosotros
No contesten con maldiciones, sino bendigan a los que los maldicen. ¿Por qué? Dice Romanos capítulo 12, para que venzamos el mal con el bien. ¿Ya lo entendieron esta mañana? Si tu esposo te golpea, si tu esposo se burla, si tu esposo te insulta y tú le pagas con la misma moneda, estás haciendo que la maldición te llegue. No hay forma en que Dios intervenga. Dios es puesto en acción. La gracia es el poder operativo de Dios. La gracia entra, la gracia actúa en los humildes. En los que no pagan mal por mal, en los que saben que el secreto de la victoria es pagar con el bien. A los que te maldicen, bendícelos. ¿Por qué? Porque al bendecirlos impides que te hagan el mal y que te sigan haciendo el mal, y con eso pones en acción el poder de Dios. Pero si tú le pagas a alguien mal por mal y me das y me la pagas y te dejo y esto y el otro y por aquí y por allá, en ese momento tú pones y bloqueas el poder de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos entendimiento de cómo operan las leyes espirituales. Para que tengamos nosotros comprensión, para que penetremos en ese mundo y entendamos que si queremos pelear contra el mal es Satanás, el pecado y toda la soberbia y el orgullo, la ira y el odio del hombre, todo aquello que fue desencadenado por el infierno, todo fue vencido por el amor de Dios. Fue el amor lo que venció a Satanás. Satanás no puede amar, Satanás odia el amor, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y es la fuerza del amor, es el amor es el poder más grande. Y por eso Dios quiere que perfeccionemos el amor, que crezcamos en el amor. Por eso dice, los dones espirituales, sin el fruto, sin el amor, nada son. Los dones tienen que funcionar paralelamente o en el mismo nivel que el fruto. El don espiritual tiene que ser manejado por el fruto, porque si operamos en los dones y fluimos en el espíritu, pero en nosotros hay una inmadurez emocional, no hay amor, no hay paciencia, no hay control propio, de nada nos sirven los dones. Dios quiere que operemos en el fruto para que los dones sean como misiles Tomahawk en contra de Satanás. Y para que tengan efecto y para que edifiquen a la iglesia de Jesucristo. Y ese fue el error de los corintios, funcionar en los dones sin el amor. Y así tenemos miles de hermanos también que por no operar en el fruto comenzamos a desequilibrarnos en nuestra vida cristiana. Finalmente, quiero que noten algo muy importante en el capítulo 23 de los Números. Versículo 20, vamos a leer el versículo 20, Números 23, 20, dice, he aquí, en la otra parábola de Balaam, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Versículo 23, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. En otras palabras, dice Dios, la palabra agüero, apúntenla en el hebreo, la palabra agüero es la palabra hebrea, nachash, N-A-C-H-A-S-H, nachash, y significa pronunciar encantamientos mágicos o hechicerías también. Aquí en la parábola, Balaam le dice al rey Balac, al hechicero, mira brujo, quiero que sepas que contra mi pueblo no hay ningún poder de hechicería, ningún agüero, ninguna adivinación. Pero ustedes saben por qué. Porque lo dice el versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, porque vivían en obediencia. Vivían en obediencia. Vivían en obediencia. Y mientras nosotros vivamos bajo la sangre de Cristo, mientras nosotros caminemos en el Espíritu Santo, mientras nosotros operemos en el amor con la esposa, en el amor con los hijos, perdonando a los hermanos, refrenando nuestra lengua, ni negocios limpios, mientras yo camine en la esfera del Espíritu, en la esfera del amor, bajo la sangre de Cristo, ni el diablo puede tocarme.
ningún hechizo de Catemaco, ni de Tepoztlán, ni de ninguna bruja, ni tu comadre, te voy a maldecir, que esto y el otro, mientras tú vivas bajo la sangre y la protección de Jesucristo. La sangre de Cristo bloquea e impide. Dios dice, yo soy escudo a los que caminan rectamente. Escudo significa que antes que te llegue a ti, le llega a Él. Dice el Salmo 37 que entesa el impío su arco, y el impío, brujos y brujas, quieren lanzarnos maldiciones y personas, y tu exmarido, y tu exesposa, y tus exhijos, y dice, entesan el arco para asaltear al justo en lo escondido, pero Jehová, que protege al justo, volverá la espada y la flecha a su propio corazón. Siempre y cuando tú y yo vivamos en obediencia. Vean el capítulo. Y vean de qué forma Balaam cayó en la hechicería en las primeras 2 veces que el rey Balac lo mandó. Dice el capítulo 24, versículo 1, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero. O sea, la primera y la segunda vez que el rey Balac envió a Balaam, él consultó los agüeros y consultó los amuletos y entró a la hechicería, y después de eso le dijo, Jehová, ¿cuál es tu voluntad? Fíjense qué hombre más hipócrita. Imagínate que tú fueras el viernes en la noche a consultar a la bola de cristal, o juegas con la ouija. Ouija, ¿quién será mi novio? Y miras el domingo y le dijeras, Padre Santo, ¿es tu voluntad que ande yo con Pepín? Eso es burlarse abiertamente de Dios. El profeta de Dios cayó en la trampa de la hechicería. Su vida fue debilitada. Comenzó la confusión, perdió su dirección, perdió la razón por la cual Dios lo había creado, para la cual Dios lo había comisionado. Y todo porque oyó, igual que el rey Saúl, a los adivinos y a los encantadores. Quiero hacerles algunas preguntas para concluir esto respecto a esto que es tan maravilloso y que nos habla de qué forma están operando constantemente en nosotros las maldiciones. La primera pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Por qué creen ustedes que el rey Balac no maldijo él mismo a Balaam? ¿O por qué no maldijo él a Israel? ¿No podía el rey hechicero decir, lanzo la maldición sobre Israel y que fueran maldecidos? ¿Por qué le habló al profeta y le dijo, quiero que tú lo maldigas, porque solo contigo funciona la maldición? ¿Por qué un rey hechicero le habló a Balaam y por qué no lanzó la maldición? En primer lugar, la razón es porque hay más poder, escuchen, hay más poder, y los brujos lo saben, y las brujas lo saben, y las que leen las cartas, todos ellos y los mediums saben que hay más poder en un cristiano que camina en el Espíritu Santo, porque los demonios que traen ellos se los dicen que en los demonios que traen ellos. Mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Yo recuerdo ahora que estuve en el programa de la televisión con Nino Canún. El angelito que tenía a mi izquierda era un ocultista. Pero ¿saben algo? Que en el primer programa él entró en estado de trance y echó los ojos en blanco para atrás. Se llama espíritu de muerte. Abren los ojos y los tienen en blanco. Y es que al ponerlos para atrás, ellos quieren ver por detrás el enemigo. Y lo primero que él hizo cuando me vio con la Biblia y vio que la abrí fue entrar en estado de trance. O sea, comienzan a entrar en este estado para tratar de influir con malas vibras, como le llaman muchos parapsicólogos, o con comenzar a manifestarse poderes en contra de mí y retraerme, etcétera, etcétera. Y comienzan ellos a sentir que no pueden. Comenzó a sudar y a sudar y a sudar y a sudar, y todo ese programa se la pasó sudando, y después dijo, yo también creo en Jesucristo y en la Biblia, pero no es cierto. Es que ellos saben que hay un poder más grande, y no es el mío, es el poder del Espíritu Santo. Hermanos, los cristianos tenemos más poder que Satanás. Y
tenemos una autoridad dada donde nos dice Cristo, ningún poder del enemigo te dañará, en mi nombre hablarán lenguas, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre, este es el ministerio que le ha dado la iglesia se ha olvidado del ministerio de la liberación por más de 50, 100 años, y son contadas las iglesias que echan fuera demonios. Ahora los mandan al psiquiatra y los mandan al psicólogo, cuando es un ministerio que nos pertenece a nosotros en la autoridad del Espíritu Santo. Pero es por la incredulidad. La incredulidad es lo que ha hecho que los cristianos sean pisoteados y hollados por Satanás. Mire, hermano, está esquizofrénico, mándelo con el psiquiatra, a que le haga un examen psicológico. Y están en el manicure más de 80% de los cristianos. Hay que ir a sacarlos del psiquiátrico y liberarlos en el poder de Cristo. La Biblia nos muestra que este hombre de Dios mezcló el cristianismo con la brujería, y no se puede. El ocultista que estaba en el programa de la televisión dijo, lean el Salmo 23 con 3 vasos de agua y una veladora a la luz de la luna. Por eso como están muchos de ustedes. Ojalá que no le hayan hecho caso. Pero yo conozco mucha gente que me ha preguntado, Armando, ¿es cierto? ¿Se lo pueden ustedes imaginar? Vean ustedes la mezcla, pues, del ocultismo con la Biblia. Y tú vas a encontrar a doña Pachita y a los hechiceros que te dicen, si yo leo la Biblia, y también el Calimán. Finalmente, como Balaam no podía maldecirlos, porque Dios se los impidió, ven el capítulo 25 de los Números. No pudo maldecirlos Balaam, porque Dios se lo impidió sobrenaturalmente. Finalmente, se va cada quien por su lado, el rey Balac y el rey Balaam. Y aquí en este registro no se dice en qué acabó la cosa, lo vamos a ver más adelante. Dice el capítulo 25 de los Números, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Ya vemos que estaban involucrados en la hechicería y en la brujería, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Escuchen, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero Balaam le dijo a Balac el secreto de cómo podía derrotar al pueblo de Dios. Como vio que Dios le impidió maldecirlos, entonces viene Balaam y le dice a Balac, ¿qué es ese? El secretito, vamos a ver el secreto hasta el capítulo 31 de los Números. Capítulo 31, versículo 16. Y hasta aquí aparece. Y dice, Números 31, 16, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. El diablo usará la misma táctica con nosotros. Balaam no pudo maldecir al pueblo, pero le dijo a Balac, mira Balac, si tú quieres que la maldición caiga sobre ellos, mándales a las madianitas, a las muchachonas, mándalos a la zona rosa. Mándalos a que compren y contraten telecable y prendan la pornografía. ¿Y saben algo? Le dice Balaam a Balac, ¿sabes algo, Balac? Déjame decirte algo, yo conozco al ser humano. Y cuando el ser humano no puede caer, hazlo caer con la inmoralidad. Y si algo acarrea el juicio de Dios y la maldición a tu vida y a mi vida, es una vida inmoral. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, nace que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O que no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿No sabes que si tú tienes relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa, te ligas en alma con ese cuerpo? Y eso puede abrir la puerta para que espíritus inmundos comiencen a atormentarte y a oprimirte mentalmente y físicamente también. Y exactamente fue lo que el rey Balac hizo. Les mandó a las madianitas y los hijos de Israel se fueron como el buey se va al degolladero detrás de las
muchachas de la zona rosa y las bailarinas de telecable, y comenzaron a llevar videos pornográficos, y en ese momento, dice la Biblia, el versículo 16, hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hermanos, en Jesucristo, quiero decirles a ustedes que Balaam, al no poder maldecir al pueblo, le dijo al rey Balac cómo derrotarlo. Ahora muy bien, ¿por qué quería? ¿Cuál era la razón de Balaam para maldecir al pueblo de Israel por órdenes de Balac? ¿Qué es lo que realmente quería Balac al maldecir al pueblo a través de Balaam? Quería derrotarlo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Quería derrotarlo. Él sabía que en cuanto se maldijera a Israel, inmediatamente lo podría derrotar. El diablo usará la misma táctica con nosotros. Para poder derrotarte, el diablo tiene que ponerte bajo una maldición. ¿Cuál es la razón por la cual las maldiciones existen? Porque en el momento que opera en ti una maldición, Satanás está libre. Tiene la cancha libre para irse contra tu vida, contra tu matrimonio, contra tu iglesia, contra tu familia, contra tu trabajo. En cuanto hay una maldición, la derrota está garantizada de parte de Satanás. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana se han autoimpuesto maldiciones? ¿Cuántos de ustedes viven en inmoralidad, lo cual te pone bajo una maldición muy grande? ¿Cuántos de ustedes en esta mañana recuerdan que dice 2 de Pedro capítulo 1 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe? Mientras ejercitemos la confianza en Dios, mientras vivamos en obediencia a sus leyes, mientras seamos santos en toda nuestra manera de vivir, tenemos protección. ¿Por qué creen que se nos manda ponernos una armadura? ¿Y qué cosa te protege? La mente. La mente es el blanco de Satanás, la mente cristiana. Y ahí es donde Satanás quiere comenzar a oprimirte, a obsesionarte, a manifestar hábitos compulsivos, a producirte obsesión con el sexo, a producirte enfermedad y obsesión por el sexo, por las cosas del pecado, para que la maldición caiga sobre tu vida y él pueda entrar a tu vida y comenzar el trabajo de deterioro y de destrucción, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Pero quiero que entiendas que si tú en esta mañana te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios, esta maldición en esta mañana es rota por la sangre del Señor. Y tú puedes en esta mañana comenzar una vida nueva de bendición y de protección de Dios si tú estás comenzando a quebrantar tu corazón. El quebrantamiento es la primera condición para la bendición de Dios. Nadie puede llegar y estoy arrepentido, no. Si estás arrepentido, necesitas, como dice Joel 2, rasgar tu corazón así, Señor, he pecado contra ti, llorar, quebrantarte, humillarte delante de Dios, que te duela profundamente la amargura que tú tienes en tu corazón, que te duela el novio que tienes, que te duela el que te ha sido con otra mujer, que te duela tu adulterio, y una vez que confiesas tu adulterio, y una vez que confiesas tu pecado, quiero que entiendas, también por la fe, tienes que recibir el perdón. Porque si después de que te quebrantas, y después de que Dios te perdona, y después de que Dios te libera, tú sigues con culpa, es porque no tienes fe en la sangre de Jesucristo. Y tú en esta mañana necesitas quebrantarte. Muchas familias en esta mañana necesitan quebrantarse de tanto pecado que tienen, de tanta pornografía que tienen en su casa, y no saben que están bajo una maldición. ¿Y cuántos de ustedes se han autoimpuesto maldiciones? Por ejemplo, malditas piernas que tengo, no sirves para nada. Pues a ratito hasta cojo vas a andar. Maldito coche no sirve para nada, se te va a descomponer. Maldita familia esa fulana de tal. Fíjense ustedes que el ángel, el capitán de las huestes de Dios, Miguel, el arcángel Miguel, en el libro de Judas, ni siquiera maldijo a Satanás. No se atrevió a maldecirlo, le dijo, el Señor te reprenda. Nosotros cuando sacamos demonios, no le decimos maldito Satanás, cara de aguacate. Cuidado, en mi corazón he sentido a veces, he visto a gente liberada y cómo se manifiestan, y digo, Dios mío, pero es increíble el daño que estos seres inmundos están haciendo a estas personas. Miremos cómo le han hecho su mente, y me dan ganas de decirle muchas cosas, pero recuerdo que no puedo maldecirlo, sino que en el nombre de Jesucristo sal. Es en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, ni podemos hablar directamente, es por el nombre y la autoridad de Cristo, por lo cual los podemos reprender. Cuánto menos
que le digas a tu hijo, bueno, para nada, muchacho feo, vas a acabar siempre en la cárcel. Tú vas a acabar en la cárcel, lo estás maldiciendo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, yo no sirvo para nada, me dicen Gutierritos, soy un fracaso? Entonces, pues por ese fracaso, porque es lo que tú confiesas con tu boca, levántate en la mañana, soy más que vencedor, aleluya, gloria a Dios. Oh Dios, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Ninguna plaga azotará mi morada, porque estoy bajo el Altísimo, y pones tus coritos y te levantas en la mañana, y yo bendigo a mi esposa, y yo bendigo a mi esposo, y bendigo a mis hijos, y bendigo a mi marido, y bendigo y comienzas a bendecir, y comienzas a operar, y los demonios comienzan a abandonarte, y comienza tu vida a ser llenada de poder. ¿Por qué? Porque a través de lo que expresamos con las palabras, recibimos de Dios el bien o el mal. Y en esta mañana, tú has pronunciado alguna maldición tal vez contra tu suegro, contra tu ex-suegra, contra tu exmarido, contra un padre, contra una madre, contra una familia. A lo mejor has maldecido a México, a lo mejor has maldecido a San José, yo no sé a quién, pero en esta mañana necesitas arrepentirte. Creer realmente que esas maldiciones están funcionando. Y en esta mañana, decirle a Dios con todo tu corazón las siguientes palabras. Pónganse de pie. Bendito Padre que estás en el cielo. Gracias por revelarme cómo operan las fuerzas espirituales, las cuales son reales. Gracias, Padre Santo, porque diste a tu Hijo Jesucristo, y a través del derramamiento de la sangre preciosa de Jesucristo, me has redimido de la maldición de la ley. Gracias porque es la primer maldición con la cual redimes, rescatas y salvas a todo aquel que tiene la fe en Jesucristo. Gracias, Padre, porque he comprendido que de ahora en adelante, desde que soy cristiano, las bendiciones y las maldiciones siguen operando. He comprendido que el ser cristiano no significa que siempre seré bendecido, porque también en el Nuevo Testamento las bendiciones están condicionadas a la obediencia, a la santidad. Y te pido en esta mañana, Padre Santo, perdón. Perdóname, Señor, porque he pronunciado maldiciones. Y en este momento, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, dilo en tu corazón a Dios, a quien has maldecido. Díselo. El Señor lo sabe. Pero tienes que ponerte de acuerdo con Él. Dile también en tu corazón, Padre, en esta mañana cancelo toda maldición que pueda yo haber heredado desde mis bisabuelos por las prácticas de la brujería, del ocultismo, del espiritismo y de la hechicería y de la comunicación con los muertos. Cancelo en este momento, en el nombre y por la sangre de Cristo, toda maldición que haya sido lanzada contra mi persona, contra mi matrimonio, contra mis hijos, contra mi familia, contra mi negocio, la cancelo en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Padre, porque es bajo tu sangre que Satanás no me puede tocar. Enséñame desde este momento a caminar en la bendición, a operar en la bendición, porque quiero bendiciones, Padre. Oh Dios, bendice mi familia, perdona mi ignorancia, perdona mi rencor, perdona mi amargura, porque todo esto te lo pido, porque creo que tu Hijo vive, y que resucitó de entre los muertos, y que ahora está sentado a tu diestra, intercediendo por mí, mientras yo confiese mi pecado. Y confieso mi pecado, Jehová, Padre mío, en esta mañana, y te pido que me quebrantes y me muestres que en la santidad encontraré tu bendición. En el nombre de Cristo.
Aleluya.